Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy te mostraré todos los modificadores Prime que existen hasta la actualidad en Warframe. Te diré dónde obtenerlos y también el por qué pueden resultar importantes para ti según tus intereses. Ordené los mods comenzando por los de menor importancia a los de mayor importancia, dando una breve descripción de cada modificador. Por último, dependiendo del mod, mencionaré el por qué es importante y el lugar de obtención de dicho mod. Evidentemente, esta recomendación será en base a mi experiencia de juego. Mutación de munición de pistola, escopeta, francotirador y rifle Prime. Estos 4 mods convierten hasta un 92% de la munición recogida no utilizada en munición para su respectivo tipo de arma, funcionando solo cuando se tiene equipada la arma con dicho mod. En particular, los coloqué en el nivel más bajo debido a una razón que creo resulta obvia, la cual es el coste de capacidad para un mod Exilus. En lo personal me parece sumamente excesivo como para que sea rentable el usarlo, aunque claro, la bonificación es buena, pero ya te tocará decidir qué sacrificar por ese extra de munición. Los 4 se compran por créditos y ducados al comerciante del vacío. Agarre rápido Prime, bombeo táctico Prime y manos rápidas Prime. Estos 3 mods se encargan de aportar velocidad de recarga a cada tipo de arma. Háblese de agarre rápido Prime para pistolas, bombeo táctico Prime para escopetas y manos rápidas Prime para rifles. Asegundan a los peores mods Prime, en particular no por ser realmente malos, sino más bien por la poca versatilidad de uso que poseen. Solo serán necesarios en casos muy puntuales. Los 3 se compran por créditos y ducados al comerciante del vacío. Desliz de cargador Prime, reserva de munición Prime y cargador deformado Prime. Los 3 mods se encargan de aumentar la capacidad del cargador de su respectiva arma. Al igual que antes, desliz de cargador Prime es el de pistolas, reserva de munición Prime es el de escopetas y por último, cargador deformado Prime es para los rifles. Los 3 se compran por créditos y ducados al comerciante del vacío. Transformador mórfico Prime. Es un mod que aumenta la fuerza de habilidad del Archwing hasta en un 55%. Aunque realmente yo no soy de usar mucho mi Archwing para hacer daño, siempre es una opción para el que sí guste hacerlo. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Instinto Animal Prime proporciona un radar que sirve tanto para ver enemigos en el minimapa como para ver los recursos que se pueden recoger. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Líder de la manada Prime. Se encarga de convertir hasta en un 66% el daño infligido con las armas cuerpo a cuerpo en una cura para el compañero, evidentemente excluyendo a los centinelas. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Flujo Prime aumenta hasta un 275% la capacidad de energía del Warframe. Podrías pensar que debido a que el beneficio es sustancial, debería estar más arriba de la lista, pero te comento que no es tan rentable, ya que en muchos casos ni siquiera es necesario tener tantísima capacidad de energía que nunca llenaremos, o en caso de ser necesario, un sustituto mucho más rentable en la actualidad son los fragmentos celestes de Arconte. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Vigor Prime aumenta en un 220% la salud y escudos del Warframe. Se consigue en el tributo diario en los días 200, 400, 600 y 900 de inicio de sesión en el juego. Cañón revestido de Rubedo Prime. Aporta hasta un 187% de daño base a tu archicañón. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. De aquí en adelante, entramos a los mods Prime buenos pero no indispensables en Warframe. Carga incendiaria Prime, cartucho cargado Prime, alcance helado Prime y munición criogénica Prime.
Estos 4 mods aportan un 165% de daño elemental para cada tipo de arma a distancia. Carga incendiaria Prime aporta daño de calor a las armas secundarias. Cartucho cargado Prime y alcance helado Prime dan daño de electricidad y frío a las escopetas. Y por último, munición criogénica Prime aporta daño de frío a los rifles. Todos los consigues al comprarlos por créditos y ducados al comerciante del vacío. Expeller infestados, Corpus, Greener y Corruptos Prime. Los 4 mods aumentan el daño de las armas secundarias hasta en un 55%, en específico a la facción que pertenecen. Todos se consiguen comprándolos con el comerciante del vacío por créditos y ducados. Limpiar infestados, Corpus, Greener y Corruptos Prime. Al igual que antes, estos 4 mods aumentan el daño de las escopetas hasta en un 55%, en específico a la facción que pertenecen. Todos se consiguen comprándolos con el comerciante del vacío por créditos y ducados. Perdición infestados, Corpus, Greener y Corruptos Prime. Estos 4 mods aumentan el daño de los rifles hasta en un 55%, en específico a la facción que pertenecen. Todos se consiguen comprándolos con el comerciante del vacío por créditos y ducados. Castigo infestados, Corpus, Greener y Corruptos Prime. Los 4 mods aumentan el daño de las armas cuerpo a cuerpo hasta en un 55%, en específico a la facción que pertenecen. Todos se consiguen comprándolos con el comerciante del vacío por créditos y ducados. Aclararé que estos mods de daño de facción pueden resultar ser top tier para jugadores muy veteranos que busquen el dominar el level cap. Si se encuentran en la mitad de mi lista, es porque para el jugador promedio de Warframe realmente no son indispensables. Regeneración Prime. Este mod le otorga la posibilidad de revivir hasta en 3 ocasiones al centinela. Se consigue al comprarlo por créditos y ducados al comerciante del vacío. Fulminación y tormenta de fuego Prime. Aumenta un 44% el radio de explosión de las armas con daño en área. Fulminación en el caso de armas secundarias y tormenta de fuego para armas primarias. Se consiguen al comprarlos por créditos y ducados al comerciante del vacío. Despedazar Prime. Aumenta la cadencia de fuego en un 55%. Y la capacidad de atravesar en un 2.2% para los rifles. Se consiguen el tributo diario en los días 200, 400, 600 y 900 de inicio de sesión en el juego. Gambito de pistola Prime aporta un 187% de probabilidad crítica para armas secundarias. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Rompe objetivos Prime. Aumenta un 110% el daño crítico en las armas secundarias. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Quemarropa Prime. Aumenta hasta un 165% de daño base para las escopetas. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Destrozar Prime. Aporta un 110% de daño crítico para las escopetas. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Trauma pesado Prime. Aumenta un 165% el daño de impacto en las armas cuerpo a cuerpo. Se consigue comprándolo por créditos y ducados al comerciante del vacío. De aquí en adelante entraremos al top de los mods Prime más necesarios en Warframe. Aprovecho para mencionar que si piensas que este contenido es de valor, considera el regalarle tu like y compartirlo con tus amigos que les pueda ser de ayuda. Punto de presión Prime. Otorga hasta un 165% de daño base para las armas cuerpo a cuerpo. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Alcance Prime. Aumenta un más 3 el rango de alcance de las armas cuerpo a cuerpo. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Continuidad Prime. Aporta hasta un 55% más de duración de habilidad en los Warframes. Se compra por créditos y ducados al comerciante del vacío. Furia Prime.
aumenta la velocidad de ataque de las armas cuerpo a cuerpo hasta en un 55%. Si se queda en un puesto tan alto, es debido a que actualmente es un mod que nos aporta más versatilidad que los otros de su especie. No requiere de condiciones para darnos su máxima capacidad. Y aunque Furia Berserker termina dando más velocidad de ataque una vez cargado, tiene esa misma desventaja, que debemos cumplir la condición de derrotar enemigos previamente para conseguir ese máximo potencial, lo cual a mi parecer conlleva más desventajas que ventajas. Lo mejor es que este mod se consigue en el tributo diario en los días 200, 400, 600 y 900 de inicio de sesión en el juego. Pies Firmes Prime otorga hasta un 100% de probabilidad de resistir los derribos en Warframe, lo cual puede resultar vital en los niveles más altos del juego. Lo mejor de todo es que este mod se consigue en el tributo diario de los días 200, 400, 600 y 900 de inicio de sesión en el juego. Golpe de Fiebre Prime aporta hasta un 165% de daño de toxina para las armas cuerpo a cuerpo. Es el mejor mod, ya que, a pesar de los balanceos en cuanto al daño que se puede generar con los diferentes tipos de armas en el juego, háblese de los buffos a armas primarias y secundarias, aún no llega a ser comparable la facilidad del daño que se puede generar con un arma cuerpo a cuerpo. En especial, que el mod Prime de daño elemental de las cuerpo a cuerpo sea toxina, no hace más que reafirmar su posición en este video, ya que nos da la posibilidad de generar el mejor daño de juego en la actualidad, que es el daño elemental de Viral. Sin más que decir, Teno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.